Por si las moscas, vamos a hablar de la importancia de los liderazgos femeninos en la política y de la oportunidad de la paridad. Esto a propósito de una convocatoria que hizo una organización que se llama AUNA para que mujeres interesadas en participar en las elecciones del 2024 comiencen a formarse en una plataforma y una red que ya existe desde hace algunos años. Me acompaña la cofundadora de AUNA, Mónica Tapia. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Guillermo. Gracias por la invitación. Aquí estoy. Mónica, ¿a qué se refiere esta convocatoria que ha hecho AUNA? Y explícanos también, danos un poco el contexto de qué es la organización que fundaste. Sí. Bueno, pues AUNA es justo la preocupación de que existe la paridad. La paridad son los cargos que tienen que ser la mitad de los cargos mujeres o de las candidaturas mujeres, la otra mitad hombres. Y empieza a necesitarse muchas mujeres, no solo para las elecciones, sino también para los gabinetes paritarios, y mujeres no solo por ser mujeres, sino mujeres preparadas, que sepan de los temas, que tengan propuestas de política pública. Y pues un poco preocupadas otras mujeres también por cómo está la situación de las mujeres, de las agendas feministas, decidimos involucrarnos y sobre todo pues eso, ir a buscar a las valientes, pero a las mujeres que lo quieren hacer o que ya están en los partidos, que tienen una vida en la política. Pues esto, para formarse en procesos de liderazgo, desarrollo de habilidades de liderazgo, en comunicación con perspectiva de género y en una agenda de propuestas de política pública. Es por eso que es una convocatoria amplia para empezar formándose. Decimos que las mujeres a veces nos da mucha inseguridad entrar pues a tomar decisiones, a tomar puestos de autoridad. Entonces siempre estamos tratando de prepararnos para estar lo más seguras posibles. Y esto es una convocatoria que cierra el 17 de octubre y pues que estamos invitando a todas las mujeres interesadas en entrarle. ¿Qué tipo de formación o de discusión se da dentro de tu organización y en qué sentido mejora el desempeño de las personas que participan en estas, bueno, en la vida pública a través de estas discusiones? Sí, pues lo primero es tener una agenda en común. La agenda consiste en 5 ejes. Una es paz y justicia, construcción de paz, que nos hace mucha falta, sí, pero claro, también obviamente con no tener impunidad, con tener justicia, con tener buenas decisiones desde la parte incluso de investigación, pues, por ejemplo, pensando en feminicidios, entender las causas de los feminicidios, evitar la violencia de género, etcétera. Entonces, ese es un tema. Otro es igualdad de género, que tiene que ver con pues, igualdad de oportunidades laborales, permisos familiares, sistema de cuidados y obviamente pues, también derechos sexuales y reproductivos, la autonomía de las decisiones sobre nuestros cuerpos. Otro tema son políticas ambientales, es decir, cómo trabajamos para mejorar la sustentabilidad de México. Otro tema son las políticas de bienestar, en particular la salud universal, la educación de calidad y finalmente algo que le llamamos políticas económicas para la equidad, que tiene que ver con tener buenas finanzas, reforma fiscal, que el Estado cumpla con muchos de estos derechos a partir de tener recursos. Y esto pues implica cargos no solo de diputadas federales o de Senado, sino por ejemplo de alcaldesas, de regidoras, de diputadas locales que implican mucho finanzas locales y decisiones sobre estos temas. El predial, por ejemplo, es un tema pues, de una reforma de finanzas públicas, ¿no? ¿Cuánto dura el programa que están convocando? Y también mi duda es si una vez que termina la red existe, digamos, ¿para qué sirve? Sí, el programa de formación dura alrededor de entre 4 y 6 meses, son 4 de formación así más intensa, es una formación sobre todo en línea y es generar también una comunidad de aprendizaje. Nosotros decimos que hay docentes, pero realmente claro, una aprende de una con la otra claro, y se acompaña. Entonces, este programa dura 6 meses y después abrimos otra que le llamamos la convocatoria de nominaciones. Ya esa es una convocatoria para las que están seguras que van a ser candidatas, las que tienen claro qué puestos, las que tienen cierto equipo que las va a acompañar.
Y pues la organización en la que soy parte es una organización de membresía, es decir, somos mujeres aportando, siendo voluntarias, trabajando para eso, para encontrar, para formar, para nominar, para apoyar. Después ya en la parte de cuando son candidatas en campaña, hay muchos temas de seguridad, de violencia política de género, de contención emocional que hemos visto que hacen mucha falta. Entonces es una red acompañándose mutuamente y lo que esperamos también es ya en el cargo, ya como electas o como parte de estos gabinetes, también seguir acompañándolas y seguir siendo parte de esta plataforma. ¿Cuánto tiempo lleva Aúna y qué experiencias has tenido de esta formación? Pues tuvimos un primer piloto. La verdad es que somos una organización nueva. En 2020 nos fundamos y ya el lanzamiento fue en 2021. Hicimos un primer piloto en 2021. Tuvimos 50 nominadas de todos los partidos, porque sí, hay que decir eso, ¿no? No estamos con un partido o con otro, no estamos con la oposición o con el gobierno. Trabajamos algo que la verdad el movimiento feminista ha sido ejemplar en tener mujeres en consenso de las distintas fuerzas políticas. Entonces, basadas en ese principio es que trabajamos con distintos partidos y más o menos alrededor de la mitad de nuestras nominadas tuvieron candidaturas. Nos hemos dado cuenta que adentro de los partidos es el primer obstáculo, ¿no? Pareciera que el primero era lanzarse a la política y realmente después de lanzarse conseguir la candidatura. Sí, adentro del propio partido. Sí, debe haber unos techos muy bajitos. Sí, y eso, la verdad es que hay paridad. Uno diría, bueno, pues están necesitando mujeres. Una de las cosas que nos importa mucho son mujeres con liderazgo, con autonomía, y eso hace que pues el patriarcado está dentro de los partidos y pues sí quieren mujeres, pero sumisas, obedientes, que les hagan caso. Entonces ahí es donde empieza esos temas y de violencia política de género. El mismo INE genera un informe sobre esto y diciendo los partidos es el primer lugar donde se violenta a las mujeres en política, sus propios partidos. Y por eso se necesita pues apoyo también desde afuera, ¿no? Porque ellas ponen a veces en riesgo cuando denuncian esa violencia o ese acoso que puede existir. Entonces, la mitad de ellas logró candidaturas, de esas más o menos otra mitad logró ganar las elecciones, igual de distintos partidos, distintos puestos. Y luego lo que nos dimos cuenta, que la verdad eso pues no lo teníamos tan claro al inicio, pero ahora sí, es que aun cuando no ganan la elección, por la visibilidad, por la trayectoria, por las buenas propuestas que tienen, muchas de estas mujeres son invitadas a los gabinetes de gobiernos municipales, estatales, y en estos momentos, pues eso, están siendo secretarias, muchas de ellas, o directoras, o sea, en puestos importantes. Entonces también ahí es donde vemos que hace falta pues mujeres líderes preparadas que sepan de los temas. Muy bien, tenemos que interrumpir aquí. Te propongo que después hablemos al regresar sobre qué es una paridad de género mal entendida. Sí. Porque creo que hay una confusión sobre eso y seguimos sobre estos temas. No se vayan, regresamos después de estos avisos. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Mónica Tapia, que es cofundadora de Aúna, una organización, una red de liderazgos femeninos. Hablábamos, Mónica, sobre lo que hace la organización, el trabajo de preparación para estas candidaturas y también para mujeres interesadas en participar en la vida pública a través de la administración. Porque existe ahora, digamos, un mandato de paridad de género en el país, pero creo que no acabamos de entender bien el tema de paridad de género. Ponías ya un ejemplo de que la sola presencia de las mujeres en los puestos no garantiza de que hay un verdadero enfoque feminista en este asunto. ¿Qué pasa cuando... ¿Qué situaciones son en donde no hay paridad de género, pero no hay una verdadera cambio de política y cómo evitarlo? Sí,
Pues yo creo que contar primero la historia hasta del sufragio femenino, ¿no? O sea, inicialmente los hombres eran los únicos que votaban. En 1953, pues hace menos de 50 años, es poco el tiempo que se lleva, digamos, las mujeres votando. Y siempre el tema del voto decía, bueno, si se gana el voto, se pueden ir ganando otras igualdades en otros términos. Y eso es cierto, o sea, a partir de que las mujeres votamos, se han cambiado muchas políticas públicas. Luego empezó a ver, decir, bueno, pues los hombres, ¿cómo van a decidir temas como el aborto, el embarazo, la lactancia, si nunca lo viven, ¿no? O sea, ese es uno de esos temas de representación donde tenemos que tener a mujeres tomando decisiones sobre estos temas, ¿no? Siempre decimos que cuando entra una mujer, pues es raro, pero cuando entran varias mujeres, la política cambia, ¿no? Hasta la infraestructura. Hay muchos episodios te empiezan a ver baños de mujeres y de hombres, empieza a haber incluso pues, lugares de lactancia, guarderías, o sea, nada de eso existe si no hay mujeres en la política. Empezó a haber ya hace muchos años las cuotas, justamente. Entonces, los partidos estaban obligados a tener, por ejemplo, 30% de candidatas. Y finalmente se logró, con una reforma constitucional en 2019, la paridad, o sea, como un derecho constitucional. Y esto quiere decir que no solo en los partidos y en los congresos hay paridad, sino también en el poder ejecutivo, en los gabinetes, las secretarías, en el poder judicial, en los organismos autónomos. Por eso hay estos momentos donde hay que tener, por ejemplo, comisionadas mujeres, consejeras en el INE, mujeres, etcétera. Ministras de la Corte, mujeres. O sea, son estos temas de la paridad. Pero es cierto que tener mujeres no es suficiente, ahora sí que pensando en eso. También es importante tener agendas y propuestas, porque pues, mujeres se pueden ser la sobrina, la prima, la esposa del presidente, del político, del cacique local, y pareciera que ahí se cumple la paridad. Lo que nosotros buscamos sí es un tema de liderazgo y es parte de lo que buscamos, discutimos. A las mujeres se nos educa desde que somos chicas, pues a portarnos bien, a agradar, a decir que sí a todo. Entonces, el decir, oye, no, oye, vamos a organizarnos, oye, no estoy de acuerdo con esto, hasta tenemos una connotación, una estigmatización de, ay, eres una revoltosa, eres una rebelde, mandona. Eso siempre lo vivimos desde chicas. Y yo creo que el tema es eso, llegar a la política y llegar a tener puestos de autoridad de una manera independiente. Y muchas veces el primer obstáculo está en nosotras mismas y en lo que nos hicieron creer que la política no era para nosotras, que no era porque nosotros tuviéramos esa autoridad, que le teníamos que decir que sí y estar agradecidas por llegar a ese lugar. Entonces, parte de lo que AUNA discute, y por eso es una red de mujeres acompañando a otras mujeres, es esto, hay que reinventarnos, reconstruirnos en ese sentido, y no es estar agradecida, es decir, yo estoy aquí porque puedo, porque sé, porque la ley lo exige. Y a mí la verdad me encanta ver, por ejemplo, a las diputadas jóvenes que han llegado a tener estos cargos, las interrumpen en medio de, pues a un hombre no le pasaría, ¿no? Entonces están en la tribuna, las interrumpen y ellas mismas dicen, oye, no me interrumpas, después de que yo acabe, puedes tomar la palabra. Claro. O sea, unas actitudes muy básicas, uno diría, pero así vivimos, ¿no? Ese es el cambio cultural grande que la paridad tiene que traer consigo y pues que solo por decreto y ley no va a funcionar. Sí se necesitan estas redes más amplias, sociales, pues rehaciendo los patrones culturales, ¿no? Danos un ejemplo para abundar en esta idea de donde hay paridad ya, pero no hay todavía perspectiva de género. Sí, Tal vez en algunos momentos de este gobierno hay varios ejemplos. Pues mira, lo primero es que sí está habiendo una transformación gigantesca de los propios congresos. Ahorita empieza a haber no solo el Congreso Federal con
la mitad, a veces hasta 51, 52% de mujeres, sino los congresos locales. Okay. El de Jalisco, por ejemplo, tiene 60% de mujeres. Sin embargo, cuando uno ya empieza a ver las juntas de coordinación política, o sea, la toma de decisiones más importantes, los coordinadores parlamentarios, los presidentes de los partidos, pues eso es lo que le dicen el techo de cristal, ¿no? Ahí son puros hombres, a pesar de que viene toda este grupo de mujeres ahí a irrumpir, parece que no, ahí topan y no llegan a estos puestos importantes. Eso por un lado en términos de la paridad. Por el otro, en términos de la perspectiva de género, tenemos congresos con muchísimas mujeres, pero tenemos cierre de guarderías, el presupuesto de perspectiva de género, que es un anexo, el anexo 14, muy importante que se logró, está prácticamente desapareciendo. Digamos, el presupuesto, el gasto hecho para las mujeres está pues en ruinas, ¿no? En ese sentido. El presupuesto del INMujeres ha bajado 70% más. El presupuesto de cultura, el presupuesto de salud, que son lugares donde también hay mucho empleo femenino, está reduciéndose. Entonces también es importante la agenda, justamente, ¿no? El decir no es solo llegar mujeres al poder y ocupar esos lugares, sino mujeres con una agenda, con propuestas, con capacidad de discutir y hacer iniciativas en ese sentido. ¿Cómo se gestionan al interior de AUNA las diferencias partidarias? Porque también hay, es decir, no solamente hay solidaridad de género, sino también diferencias de programa. Sí, pues yo creo que una es construyendo lo que sí tenemos en común. Y bueno, lo primero sí es esta experiencia de ser mujer en la política. O sea, es como una conciencia clarísima de lo que, las 1000 anécdotas que todo el mundo empieza a contar. Ay, a mí también me pasa eso, ay, a mí también. O sea, eso es clarísimo. No importa en qué partido, no importa con qué ideología, pasa mucho como experiencia. Lo segundo es la agenda. La verdad es que lo que nos une es la agenda. Y ahí, como que cuando empezamos a discutir, por ejemplo, la construcción de paz, pues pensábamos que algunas personas de unos partidos iban a pensar de una forma y otros. En tema, por ejemplo, de regulación de drogas. Pues no, o sea, al empezar a discutir, y sí había posiciones diferentes, pero se llegaban a acuerdos rápidamente por la discusión y la apropiación de muchas de ellas, ¿no? Okay. Y sí había diferencias, por ejemplo, de lo que hacía, pues, qué le toca a una diputada federal frente a qué le toca a una regidora en una comunidad indígena, porque trabajamos mucho con mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres de la comunidad LGBT, mujeres con discapacidad. Entonces, creo que a veces había más esas diferencias de decir, desde mi comunidad indígena, pues, cómo veo el tema de la militarización, de la paz, de la regulación de drogas, y a partir de la discusión, o sea, se creaban como diferencias con un consenso muy básico. Y con esos consensos uno casi no veía las diferencias partidistas. Interesante. O sea, eso era muy claro. Lo que hemos visto con el movimiento feminista es que sí necesita tiempo para discutir, o sea, no se toman. Lo que nos pasa a las mujeres es eso, como no queremos ahí al jefe máximo, entonces nos toma tiempo consensar, pelearnos y reconciliarnos y procesar ese conflicto, pero ya que hay consensos claros y afinidades, es muy fuerte la solidaridad. Muy bien. Sí. Tenemos que irnos a otro corte, pero regresamos contigo. Por favor, no se vayan. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de las oportunidades políticas que se han abierto con las políticas de paridad de género. Me acompaña Mónica Tapia, que que es cofundadora de una organización que se llama AUNA, que tiene ahora una convocatoria para que las mujeres que estén interesadas en participar en la política, en las elecciones o en los gabinetes, puedan como formarse en temas específicos que ya Mónica, de los cuales hablo. ¿Quiénes son las personas que están dando estos talleres y cómo
cómo se organizan estos talleres. Sí, pues lo primero hay que decir que muchas de nosotras nos interesa la política, pero en sí no nos vemos en una candidatura o en un puesto. Y ese fue como un grupo de mujeres donde hay escritoras, periodistas, comunicólogas, politólogas, algunas trabajando en sociedad civil, donde también pues tu interlocutor es justo las personas de gobierno, de los congresos. Entonces decíamos, tenemos que hacer que algunas mujeres estén mejor formadas del otro lado, ¿no? Siendo nuestras interlocutoras. Entonces, ese es el grupo que le llamamos la membresía, las AUNAS. Estamos en muchos lugares de la República, no solo en la Ciudad de México, entonces estamos en Nuevo León, en Jalisco, en Oaxaca, en Guerrero, en algunos lugares ya empezando también en Baja California Sur, en Puebla, en Quintana Roo. Y es muy diverso también las agendas y lo que pasa y la dinámica política y partidista en estos lugares. Entonces, estos le llamamos los capítulos. Y los capítulos igual tienen su voluntariado de mujeres, aportamos económicamente también a la organización justo para sentirla nuestra. Y al abrir la convocatoria, pues empezamos eso a ver quiénes eran las especialistas. Algunos hombres también, o sea, no excluimos en ese sentido, pero sí la mayoría son mujeres. ¿Y quiénes son las especialistas en temas de esto, de finanzas públicas, de medio ambiente? Entonces ahí tenemos pues, muchas personas de sociedad civil, pero también muchas que han sido funcionarias públicas y que desde la administración pública conocen, por ejemplo, desde adentro. Adentro cómo se gestionan estos programas, cuáles las decisiones que hay que tomar y también muy buenos consejos, la verdad, en ese sentido. Tenemos otro grupo más de psicólogas, coaches, especialistas en liderazgo y algunas comunicadoras, también especialistas que han trabajado muchos años en agencias de medios o también con candidatas, asesorando la estrategia comunicativa de candidatas. Y tenemos una parte que le llamamos las escuelas de campaña, que ahí es una alianza con el Instituto Update, es una organización latinoamericana que se dedica a asesorar así pequeñas candidaturas en campañas poco costosas, con muchos voluntarios, con muy buen trabajo de redes, muy innovador, y ellos son quienes dan algunos de estos cursos, todo en español, por supuesto, y tenemos una alianza también con un programa que se llama Impulsa, y esta es una maravilla, la verdad, son materiales que se han hecho desde toda América Latina con consejos y cursos de mujeres candidatas. Entonces, mujeres del constituyente chileno, las brasileñas, las colombianas, lo que han aprendido a lo largo de campañas. Y va desde estos temas de contención emocional y cómo sobrevivir una campaña hasta cómo hablar con tu pareja o tu familia de me voy a lanzar a una campaña y pues se viene duro. Sí. Y ahí se ven. Sí, entonces esos otros materiales que tenemos ahí. Y lo que hacemos en el curso es pues, una secuencia, un hilo conductor muy pedagógico, pero también estos encuentros por Zooms donde cada quien va contando y encontrándose y por eso nos importa mucho pues eso, la comunidad de aprendizaje le llamamos. Discuten temas coyunturales y tratan de ver las diferentes similitudes. O sea, por ejemplo, ahora el tema de las últimas semanas ha sido el ejército, la militarización, la presencia del ejército en las calles, etcétera. Y eso ha generado una enorme cantidad de discusión pública, Twitter, Facebook, redes sociales. ¿Ustedes cómo gestionan estos asuntos y si crees que hay una perspectiva de género que puede aportar a la decisión última sobre estos temas? Sí, definitivamente. Y bueno, lo primero que nos hemos planteado es no duplicar ni hacerle la competencia, digamos, a las muchas organizaciones que ya existen, desde las colectivas feministas Exacto. de base hasta pues, los think tanks, los lugares con mucha especialización en litigio, investigación sobre estos temas. Lo que siempre decimos es que tratamos de hacer articulación y ecosistema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues más bien invitamos a los que ya están trabajando, a las que ya están trabajando, a que nos den el curso, a que nos digan cómo comunicar esto mejor, a las colectivas a ser parte de estas discusiones.
Y tenemos algo que le llamamos las juntas, y las juntas es eso, es por tema, cómo decidimos temas coyunturales. Entonces va desde, vamos a tener un Zoom y una plática para discutir esto, y sucede mucho, hasta retuiteemos esto, discutamos este tema en chats y en temas presenciales. El tema de la militarización definitivamente a las mujeres nos define de muchas formas. Sí. Incluso una organización intersecta lo ha llamado la Segunda Guerra. O sea, hay una guerra contra el narco y hay una guerra donde el feminicidio y la cantidad de muertes de mujeres que están aumentando se debe a que hay muchas armas en la sociedad. Y entonces antes lo que supuestamente era violencia doméstica a golpes, de pronto se vuelve un asesinato de mujeres o la desaparición de mujeres en ese sentido, el secuestro, la trata y demás tiene que ver con esta guerra del narco. Entonces sí, para nosotros la construcción de paz es fundamental para salvar la vida de mujeres. O sea, no se puede entender en estos momentos la violencia de género sin entender pues la guerra y la militarización contexto, y las armas pues, sí. detrás que está ahí. Mónica, se nos ha terminado el tiempo. Solamente quiero hacer una última pregunta rápidamente. ¿Qué objetivo de largo plazo persigue? Pues yo creo que decimos que somos el semillero de la nueva generación que quiere gobernar México, así poco. Humildemente. Pero yo creo que sí, yo me imagino que a futuro las que serán presidentas municipales, diputadas, verán en una escuela donde se formaron, donde se encontraron y de todos los partidos. O sea, la verdad es que nosotros no pensamos que, más bien creemos en el pluralismo democrático de México y que las nuevas generaciones se necesitan en todos los partidos y los consensos de estas reformas grandes se tienen que crear con todos los partidos. Muy bien. Para esta convocatoria, ¿dónde pueden consultar las bases y inscribirse? En nuestras redes sociales, que es Aúna México, en Twitter, Facebook, Instagram, y en la página web auna.org.mx. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Y a nuestra audiencia, decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.